la figura de Abdul Baha, que traduce el siervo de Dios. En realidad sería la traducción, porque él quería servir a la humanidad, no quería nada para él y no quería que le llamaran de ninguna otra forma sino siervo de Dios, siervo de la gloria de Dios. Así que, bueno, pues la figura de la figura de Abdul Baha, hijo de Baha'u'lláh, destaca en la historia no solo por su papel fundamental en el nacimiento, crecimiento y difusión de la religión mundial Bahá'í, sino también por su trabajo por la paz, sus grandes aportaciones al cambio social y sus incansables esfuerzos por la superación de ciertas visiones del ser humano que, como el racismo, el sexismo o el odio religioso, han lastrado el progreso de la humanidad. Así que les voy a leer un primer capítulo que es como una introducción de un libro que habla de Abdul Baha, la construcción de un nuevo mundo, y que está escrito por el historiador Amin Egea. Bueno, el capítulo 2 de este libro, que dice que Abdul Baha nació el 23 de mayo de 1844 en Teherán, Persia, en el seno de una acomodada familia aristocrática. Tanto su abuelo paterno como su abuelo materno habían sido ministros en la corte persa. Su abuelo paterno había sido, además, gobernador de varias provincias del país. Su padre, Baha'u'lláh, rehusó, sin embargo, seguir la carrera política de su abuelo, y aunque en numerosas ocasiones se le ofrecieron puestos de responsabilidad en el corrupto gobierno del país, él siempre los declinó. Y, en lugar de ello, se dedicó junto a su esposa Nawab, la madre de Abdul Baha, al socorro de las gentes más necesitadas. Debido a su labor, Baha'u'lláh sería conocido por la población como el padre de los pobres, mientras que Nawab recibiría de las gentes el cariñoso apelativo de Madre del Consuelo. El nacimiento de Abdul Baha coincidió en el tiempo con un hecho sobresaliente. A casi 700 kilómetros de distancia, en Shiraz, al suroeste del país, un joven llamado Syed Ali Muhammad proclamaba ser un enviado divino, cuyo propósito era preparar el camino para el advenimiento de una nueva revelación. El Bab, la puerta, como sería conocido desde entonces, enseñó que todas las religiones provienen de un mismo Dios que educa progresivamente a la humanidad a través de enviados. Los fundadores de las grandes religiones, que actúan como espejos en los que el ser humano puede ver reflejados los atributos y las cualidades divinas, la revelación de Dios admite compararse con el sol, afirmó en uno de sus escritos. No importa cuán innumerables sean sus amaneceres, no hay sino un solo Dios, y de él depende la vida de todas las cosas. Desde esta perspectiva, todas las religiones son en realidad una sola, y sus fundadores comparten una misión común, que es ayudar al ser humano a conocer a su Creador, promulgar el amor y hacer avanzar a la humanidad hacia nuevas cosas en su desarrollo espiritual y moral. El Bab enunció igualmente
abundantes enseñanzas sociales. Ayudándose de argumentos espirituales, defendió, por ejemplo, la igualdad de todos los seres humanos, diciendo: «Os hemos creado de un solo árbol». Esto lo encontramos en una de sus obras, y usando la voz de Dios, y seguía diciendo: «Y hemos hecho que seáis como las hojas y frutos de un mismo árbol, para que acaso os convirtáis en una fuente de solaz recíproco». El Bab condenó asimismo la tiranía, la injusticia y la corrupción imperantes en el ser humano, y decía: «Teme a Dios y no te enorgullezcas de tus posesiones terrenales». Le escribiría al mismísimo rey de Persia, esto fue Bajaola, el que escribió al rey de Persia, por cuanto lo que Dios posee es mejor para quienes huellan el sendero de la rectitud. Anunció también que el tiempo del clero y de los sacerdotes había tocado a su fin, y emplazó a los seres humanos a llegar a Dios por medio de su propio esfuerzo y responsabilidad, sin necesidad de intermediarios. También proclamó la igualdad entre el hombre y la mujer, un principio que todavía hoy es revolucionario, pero que lo era mucho más en un tiempo y en un lugar en el que la mujer estaba reducida a la condición de mera propiedad, sin apenas derechos y sin ninguna participación en la vida pública. El tema principal de los escritos del Bab era, sin embargo, el anuncio de la venida del prometido de todas las religiones. Y decía: «El propósito que subyace a esta revelación, así como a las precedentes», escribió en una de sus principales obras, «ha sido, de igual modo, anunciar el advenimiento de la fe de aquel a quien Dios hará manifiesto». Y dice el autor: «Todas las religiones contienen en sus escritos sagrados referencias a la futura venida de una figura que ha de rescatar a la humanidad de su actual estado e inaugurar para ella una nueva y gloriosa era». Zoroastro, por ejemplo, anunció la venida del Shahosiyant, cuya aparición daría el triunfo a las fuerzas del bien sobre las fuerzas del mal. En el budismo se espera la llegada del quinto Buda, Maitreya o Ajita, que ha de dar un nuevo vigor espiritual a una humanidad que ha olvidado las enseñanzas originales de Buda. Los hindúes esperan la venida del Kalki, que ha de inaugurar la edad dorada de la humanidad. En el judaísmo se espera la venida del Señor de las huestes, que transformará el mundo de tal manera que las gentes convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esto es lo que se dice, lo podemos encontrar en los libros del judaísmo. Y en el cristianismo se espera la venida de Cristo en la gloria del Padre y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. En el Islam, las expectativas están puestas en la venida del Mihdi, quien ha de llegar antes del fin de los tiempos para instaurar el bien en el mundo. De forma similar, el Bab anunció la cercana llegada de un mensajero divino que daría cumplimiento a las profecías de todas las religiones precedentes. Esta persona, avisó, estaba ya en el mundo y su proclamación sería inminente. El movimiento iniciado por el Bab tuvo enseguida grandes repercusiones dentro y fuera de Persia,
Se extendió rápidamente por todo el país y en poco tiempo ganó decenas de miles de seguidores que desde sencillos labriegos a prominentes miembros de la corte representaban todas las clases sociales. Un hecho sobresaliente es que entre sus seguidores se encontraban también centenares de miembros del clero, algunos de ellos de gran renombre y fama, que abandonaron con entusiasmo su posición y su antiguo credo para abrazar la nueva religión. La ortodoxia religiosa del país, sin embargo, no podía tolerar semejante movimiento. Las doctrinas religiosas y sociales del Bab suponían un poderoso desafío para tradiciones y dogmas que llevaban asentados durante siglos. Eran también una amenaza para la autoridad de los propios sacerdotes, quienes desde su atalaya de poder tenían una gran influencia en los designios del país y en los más pequeños detalles de la vida cotidiana de las personas. En consecuencia, el clero alentó al gobierno persa a levantar una ola de represión contra los seguidores del Bab, que fueron además ejecutados por millares de las formas más atroces. El propio Bab sería fusilado el 9 de julio de 1850 en una plaza pública de la ciudad de Tabriz por un regimiento formado por 750 soldados, y dijo: «El día que me hayáis reconocido», exclamó dirigiéndose en sus últimas palabras a la multitud que aguardaba ansiosa su ejecución, «ese día habré dejado de estar con vosotros». Siempre ocupado en prácticas piadosas, se escribió en una obra española aparecida apenas 3 décadas después de la muerte del Bab, que decía: «Tenía gran sencillez de costumbres y una dulzura atractiva, revelando estos dones por el encanto maravilloso de su figura y una elocuencia dulce y penetrante. No podía hablar», dicen los que le conocieron, «sin que sus palabras removiesen el fondo de los corazones. Su doctrina, que contiene algunas reminiscencias de la filosofía griega, está llena de flores oratorias que recuerdan un paraíso de rosas». Emilia Pardo Bazán definiría el movimiento iniciado por el Bab como una creencia suave, caritativa, progresiva y humana, sobre todo comparada a la que intentaba sustituir. Entre sus dogmas se contaban y se cuentan, porque Persia está llena de babistas, la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, la cordialidad de las relaciones, el respeto a la mujer, los derechos de esta ampliamente reconocidos, la clemencia también en la educación, la proscripción de toda violencia, la compasión, la hospitalidad, la monogamia, el tráfico comercial, el trabajo honrado como ley de la vida y multitud de ideas que francamente parecen muy buenas, sabias y útiles, y en el fondo son esencialmente cristianas. Aunque Baha'u'lláh nunca conoció al Bab en persona, desde los inicios del movimiento babí se convirtió en uno de sus principales impulsores y referentes. Como consecuencia, él mismo sufrió en sus carnes la represión de las autoridades. Fue encarcelado en varias ocasiones y también fue sometido a dolorosas torturas. La ola de persecución que se levantó en 1852
contra los seguidores del Bab tendría finalmente unas consecuencias dramáticas en la vida de Baha'u'lláh, en la de su familia y también en la historia de la humanidad. Abdul Baha nació el 23 de mayo de 1844 y era conocido como Abdul Baha, pues así es como él quería ser llamado. Tras el fallecimiento de Baha'u'lláh, su padre, en 1892, Abdul Baha se convirtió en el sucesor de su padre y en el intérprete autorizado de sus escritos. Abdul Baha, que falleció en 1921, pasó los primeros años de su vida, cuatro décadas, en prisión por ser Bahá'í. A pesar de tal sufrimiento, fue conocido por su servicio a la humanidad, su dedicación a la igualdad de género, y cuando viajó a Europa y Norteamérica, fue conocido por ser un defensor de la paz y de la justicia racial. En su libro El orden mundial de Baha'u'lláh, Shoghi Effendi, el guardián de la fe, escribió sobre los atributos de Abdul Baha y compartió los elevados títulos y apelativos que Baha'u'lláh, en sus escritos y tablas sagradas, utilizaba para alabar y ensalzar el rango y la posición de Abdul Baha. Y así pues le llamaba el centro de la alianza, el ejemplo perfecto, el misterio de Dios, la personificación de todo ideal Bahá'í, la rama más poderosa y la luna del astro central de esta santísima dispensación. Sin embargo, al contrario de lo que uno podría esperar que se reflejara en un individuo con ese título, la vida y el carácter de Abdul Baha fueron vívidas expresiones de su humildad, sencillez y servidumbre ejemplares. El autor Adib Taherzadeh escribió en un libro llamado La revelación de Baha'u'lláh, escribió sobre Abdul Baha y dijo que el único puesto que conservó para sí mismo fue el de intérprete designado de los escritos de Baha'u'lláh. Y esto lo hizo de manera que si alguna vez una persona intentaba glorificar su estación refiriéndose a los muchos títulos exaltados con los que Baha'u'lláh lo había designado, entonces él simplemente diría: yo soy el intérprete de la palabra de Dios y mi interpretación de todas estas designaciones es Abdul Baha, que significa el siervo de la gloria. Según Shoghi Effendi, estos exaltados títulos y esta profusa alabanza conferida a Abdul Baha por Baha'u'lláh nunca debieron interpretarse como que Abdul Baha era el receptor de una estación idéntica o equivalente a la de su padre, que es la manifestación misma. Él era el siervo y, bueno, como hemos leído antes, que Baha'u'lláh decía que era el misterio de Dios, porque siendo un ser humano, pues había desarrollado todas las cualidades y virtudes que debería tener un ser humano verdadero, ¿no? Así que, de hecho, aquí sigo leyendo en este artículo, dice: el propio Abdul Baha comentó por escrito en la tabla de la rama, diciendo: afirmo que el verdadero sentido, el significado real, el secreto íntimo de estos versículos, de estas precisas palabras, es mi propia servidumbre al sagrado umbral de la belleza de Abha,
mi propia total insignificancia, mi anulación extrema ante Él. Esta es mi corona resplandeciente, mi preciosísimo adorno. A nadie le es permitido dar a estos versículos ninguna otra interpretación. Y sigue diciendo este artículo, escribió el señor Abdul Mishaq Gadirian, que durante el ministerio de Abdul Baha, algunos bahá'ís, en su afán por honrarle, equipararon su posición a la de Baha'u'lláh y el Bab, el precursor de Baha'u'lláh y el fundador de la fe babí, o incluso decían que era superior a la del Bab. Abdul Baha refutó rápidamente tal glorificación errónea y frecuentemente advirtió a los bahá'ís que no hicieran tales afirmaciones. Declaró claramente: esta es mi convicción firme e inamovible, la esencia de mi creencia evidente y explícita, y es que mi posición es la posición de la servidumbre, servidumbre que es completa, pura y real. Después de estas palabras que declaró Abdul Baha, el autor dice que la desafortunada consecuencia de exagerar la estación de Abdul Baha creó una confusión sobre este asunto que, sin saberlo, jugó a favor de la gente que perseguía a los bahá'ís. Aprovechando esta confusión, alegaron maliciosamente que Abdul Baha reclamaba la condición de profeta. En su libro La alianza de Baha'u'lláh, Adib Taherzadeh escribió sobre cómo Abdul Baha aclaró el asunto de forma sencilla y elocuente. Abdul Baha explicó que hay 3 estaciones en el mundo de la creación, siendo la más elevada la estación de Dios, que está más allá de nuestra comprensión. La segunda es la estación de la manifestación de Dios, que también es inaccesible. Y la tercera es la estación de la servidumbre, la estación más loable a la que pueden llegar los seres humanos. Cuando un hombre habita en esta estación, la de la servidumbre, se acerca a Dios y se convierte en receptor de la gracia y la generosidad. Este anhelo de servidumbre y expresión de humildad, a pesar de todas las alabanzas y títulos elevados que le confirió Baha'u'lláh, puede discernirse claramente cuando leemos el testamento y voluntad de Abdul Baha, en el que explica: esta es la base de la creencia de la gente de Baha. Su santidad, el exaltado Bab, es la manifestación de la unidad y la unicidad de Dios y el precursor de la antigua belleza. Su santidad, la belleza de Abha, que mi vida sea sacrificada por sus firmes amigos, es la suprema manifestación de Dios y la aurora de su más divina esencia. Todos los demás son sus siervos y obedecen su mandato. Abdul Baha vivió una vida dedicado a amar y a servir a los demás. A la edad de 77 años, el 28 de noviembre de 1921, el líder de la comunidad Bahá'í, cuyo nombre de pila era Abbas Effendi y al que llamaban cariñosamente el maestro, hijo de Baha'u'lláh, el profeta y fundador de la fe Bahá'í y el centro de su alianza, muy amado y reverenciado en todo el mundo por su servicio a la humanidad y su defensa de la paz y la unidad, Abdul Baha fue nombrado caballero por el Imperio Británico por su trabajo alimentando a los pobres y evitando la hambruna en Palestina durante la Primera Guerra Mundial. Y fue cuando pasó al siguiente mundo a la edad de 77 años, como he dicho antes.
Abdul-Bahá también fue prisionero y exiliado la mayor parte de su vida, pero su encarcelamiento nunca comprometió su alegría, su amor o su servicio a la humanidad. Fue prisionero en Acá con su padre, precisamente por todos estos mensajes de paz y por los principios de la igualdad de género, de hombre y mujer, en cuanto a derechos y oportunidades, que no hay que tener prejuicios, la igualdad, la unidad de las razas, que la Tierra es un solo país y la humanidad son sus ciudadanos, que tiene que haber educación obligatoria universal para toda la humanidad, hombres y mujeres de todo el planeta, y tantos muchos otros principios que otro día, si les parece, les puedo leer con más detalle porque son bastantes, ¿no? Así que su fallecimiento desató un torrente de profunda angustia y dolor, no solo para los bahá'ís de todo el mundo, sino para todos los que le conocían o sabían de él. Gente de todas las religiones y de ninguna religión lloraron profundamente. El servicio funerario de Abdul-Bahá reunió incluso a la dividida Tierra Santa, atrayendo a admiradores de todas las razas, edades, orígenes, clases y condiciones sociales. Una gran sensación de pérdida y dolor se apoderó de los asistentes y su intensidad los unió. En Tierra Santa, el impacto sin precedentes de Abdul-Bahá y la efusión de emoción que lo acompañó dio como resultado un funeral completamente sin precedentes. Abdul-Bahá fue conmemorado y sepultado el martes 29 de noviembre de 1921 en la ladera del Monte Carmelo en Haifa, Palestina. Miles y miles de personas caminaron por la empinada ladera de la montaña. Una gran multitud, escribió el alto comisionado británico de Palestina diciendo, se había reunido lamentando su muerte, pero también regocijándose por su vida. Una gran multitud. El gobernador de Jerusalén dijo, nunca he conocido una expresión más unida de pesar y respeto de lo que fue invocado por la absoluta simplicidad de la ceremonia. Los periodistas estimaron que asistieron más de 10.000 personas, árabes, turcos, persas, kurdos, armenios, europeos, estadounidenses, judíos, católicos, ortodoxos, anglicanos, musulmanes, drusos y bahá'ís, funcionarios gubernamentales y clérigos, y los más ricos y los más pobres, todos allí para demostrar su profundo respeto por el hombre que un periódico llamó la personificación del humanitarismo. Luto, gemidos y lamentos. La gran multitud colectivamente sintió una sensación tan profunda de pérdida que muchos de los asistentes lucharon poderosamente con sus emociones. Los sonidos de los sollozos y los llantos invadieron el ambiente. Los dolientes, reunidos, habían perdido a alguien tan único y humilde, tan sabio y desinteresado y dedicado al servicio de los demás, que temían haber perdido algo irreemplazable, algo enormemente precioso, no solo un hombre, sino un alma verdaderamente heroica y trascendente. Tenían razones para llorar. Muchos en esa multitud gigantesca, literalmente, le debían la vida a Abdul-Bahá,
ya sea por las generosas donaciones que les había dado a los pobres durante décadas o por el grano que había almacenado para alimentar a las personas hambrientas de Palestina durante la Primera Guerra Mundial, o por su largo historial de atención a los enfermos, o también por el amable consejo espiritual que había dado a todos. Un viejo dicho afirma que puedes juzgar a un hombre por las lágrimas derramadas en su funeral. Si eso es cierto, entonces el entierro de Abdu'l-Bahá produjo uno de los derramamientos de lágrimas más espontáneos, profundos y públicos, una expresión de afecto, calidez y ternura que Tierra Santa jamás había presenciado, y demostró la enseñanza de Abdu'l-Bahá de que el amor dura eternamente. Y es que Abdu'l-Bahá, que vivió una vida dedicada a amar y servir a los demás, en una charla definió cómo debería ser el legado amoroso de cualquier persona, describiendo inadvertidamente su propio legado. Y dijo: «Es mi esperanza que por las dádivas del Señor de las huestes lleguéis a ser la esencia espiritual y el esplendor mismo de la humanidad, enlazando los corazones de todos con lazos de amor, que por el poder de la palabra de Dios deis vida a los muertos que ahora están sepultados en las tumbas de sus deseos sensuales, que son los rayos de la verdad. Restituyáis, que con los rayos de la verdad, del sol de la verdad, restituyáis la vista a aquellos cuyo ojo interior está ciego, que llevéis vosotros curación espiritual a los espiritualmente enfermos. Estas son las cosas que espero de las mercedes y las dádivas del amado. En todo momento hablo de vosotros y os recuerdo. Ruego al Señor y con lágrimas le imploro que haga descender todas estas bendiciones sobre vosotros y alegre vuestros corazones y haga dichosas vuestras almas y os conceda con gran gozo y delicias celestiales». Esto lo encontramos en un libro que se llama Abdu'l-Bahá, Selecciones de los Escritos de Abdu'l-Bahá. Pues esta sería muy resumida la vida de Abdu'l-Bahá, quién era, de dónde procedía y algunos de sus cualidades de servicio y de entrega y de amor a la humanidad y de servicio a Dios. Ahora les voy a leer una de las charlas de Abdu'l-Bahá que dio en Canadá, en Montreal, el 5 de septiembre de 1912, y porque aquí vamos a ver un poco también los principios que les he mencionado antes de la fe Bahá'í, y así pues lo hablamos aquí mismo. Así que cuando él llegó a esta iglesia metodista en Montreal, tenía mucha gente esperándole y para escuchar lo que él decía, y empezó diciendo, y leo: «Alabado sea Dios. Con una profunda sensación de felicidad estoy presente aquí esta noche, pues veo los rostros de aquellos que están ansiosos en su búsqueda de la realidad y quienes sinceramente anhelan lograr el conocimiento de la verdad. Dios ha creado al hombre y lo ha dotado con el poder de la razón, por medio del cual puede llegar a conclusiones válidas. Por tanto, el hombre debe esforzarse en todo para investigar la realidad fundamental. Si no investiga independientemente,
no ha utilizado el talento que Dios le ha otorgado. Me complace el pueblo americano debido a que, por regla general, busca independientemente la verdad. Su mente está ocupada activamente en vez de permanecer odiosa, ociosa o improductiva. Y esto es muy loable. Algunas almas se imaginan que existe un término a las bondades de Dios, como si en un momento los dones divinos son derramados y en otro se le niegan a la humanidad y cesan. Si reflexionamos cuidadosamente sobre el tema, encontramos que tal declaración es de hecho una negación de la divinidad, porque la realidad de la divinidad se evidencia en virtud de sus efusiones y dones. El cese de las bondades de Dios en cualquier momento sería el equivalente al cese de la soberanía de Dios. El sol es el sol debido a sus rayos y calor. Es el sol debido a sus generosidades. Pero si en cualquier momento su refulgencia, esplendor y brillo cesaran, no sería más el sol. En consecuencia, es inconcebible que cesen las bondades de la divinidad, pues los atributos de la divinidad son eternos. Dios ha sido siempre divino, siempre ejerció su soberanía y aún posee divinidad y soberanía sempiternas. Es igual al sol, que siempre ha tenido su esplendor, calor y brillo, y continuará con estas bondades y atributos. Si en algún momento su esplendor y calor cesaran, nunca más se le llamaría sol. Por tanto, la mente de raciocinio cabal infiere que las bondades del Espíritu Santo son continuas y que los receptores de estas divinas emanaciones son siempre las almas santas. La potencia del Espíritu Santo es sempiterna, no temporal, porque la santidad del Espíritu Santo es su poder y eficacia manifiestos en las almas que vivifica. Rogamos para que todos nosotros recibamos sus dones, podamos ser iluminados por las luces del cielo, educados mediante las enseñanzas de Dios e imbuidos con las virtudes de carácter divino, como espejos reflejando la luz del sol. A menos que el espejo refleje la luz solar, es sólo materia oscura e inanimada. Del mismo modo, los corazones y espíritus de la humanidad, cuando están privados y sin su porción de las bondades del Espíritu Santo, permanecen en el abismo de la oscuridad e ignorancia. Desde tiempo inmemorial, las enseñanzas divinas fueron reveladas y las bondades del Espíritu Santo siempre fluyeron. Todas las enseñanzas son una realidad, pues la realidad es única y no admite multiplicidad. Por tanto, los profetas divinos son uno, por cuanto revelan la única realidad, la palabra de Dios. Abraham anunció enseñanzas basadas en la realidad. Moisés proclamó la realidad. Cristo estableció la realidad. Y Bahá'u'lláh fue el mensajero y heraldo de la realidad. Pero la humanidad, al abandonar la única realidad esencial y fundamental, la base de la religión de Dios, aferrándose ciegamente a imitaciones y formas e interpretaciones ancestrales de creencia, se ha separado y dividido en la lucha, la contienda y el fanatismo de sectas diferentes y facciones religiosas. Si todos fueran fieles a la realidad original del profeta y su enseñanza, los pueblos y naciones del mundo se unificarían
y estas diferencias que causan la separación serían perdidas de vista. Para consumar esta grande y necesaria unidad en la realidad, Bahá'u'lláh apareció en Oriente y renovó los fundamentos de las enseñanzas divinas. Su revelación de la palabra encarna completamente las enseñanzas de todos los profetas, expresada en principios y preceptos aplicables a los requerimientos y situación del mundo moderno, ampliada y adaptada a las cuestiones actuales y a los críticos problemas humanos. Es decir, las palabras de Bahá'u'lláh son la esencia de las palabras de los profetas de antaño, son el espíritu mismo de la época y la causa de la unidad e iluminación del este y oeste. Los seguidores de sus enseñanzas están de acuerdo con los preceptos y mandamientos de todos los anteriores mensajeros celestiales. Las diferencias y dimensiones que destruyen los fundamentos del mundo de la humanidad y son contrarias a la voluntad y beneplácito de Dios desaparecen completamente a la luz de la revelación de Bahá'u'lláh. Se resuelven problemas difíciles, se establecen la unidad y el amor, pues el beneplácito de Dios es el esplendor del amor y el establecimiento de la unidad y compañerismo en el mundo humano, en tanto que la discordia, la contienda y la guerra y la lucha son frutos satánicos y contrarios a la voluntad del misericordioso. Para que las almas, mentes y espíritus humanos puedan lograr el progreso, tranquilidad y visión en más amplios horizontes de unidad y conocimiento, Bahá'u'lláh proclamó ciertos principios o enseñanzas, algunos de los cuales mencionaré. Primero, el hombre debe investigar la realidad independientemente, pues los desacuerdos y disensiones que afligen y afectan a la humanidad provienen principalmente de las imitaciones de creencias ancestrales y adhesiones a formas hereditarias de adoración. Estas imitaciones son accidentales y no tienen la autorización de los libros sagrados. Son productos de enseñanzas e interpretaciones humanas que surgieron oscureciendo gradualmente la verdadera luz del significado divino y causando las diferencias y disensiones de los hombres. La realidad proclamada en los libros celestiales y en las enseñanzas divinas siempre conduce al amor, la unidad y el compañerismo. Segundo, la unidad del mundo de la humanidad se realizará, aceptará y establecerá. Cuando reflexionemos sobre este bendito principio, se hará evidente y manifiesto que es el remedio curativo para todos los problemas humanos. Todos los humanos son siervos del glorioso Dios, nuestro Creador. Él los ha creado a todos. De seguro los habrá amado equitativamente. De otro modo, no los hubiera creado. Él protege a todos. Seguramente ama a sus criaturas. De otro modo, no los habría protegido. Provee para todos, demostrando su amor por todos, sin distinción o preferencia. Manifiesta su perfecta benevolencia y amorosa bondad hacia todos. No nos castiga por nuestros pecados y defectos, y todos estamos sumergidos en el océano de su infinita merced, por cuanto Dios es clemente y amoroso con sus hijos, indulgente y misericordioso con nuestros defectos. ¿Por qué debemos ser despiadados e implacables los unos con los otros?
En tanto Él ama a la humanidad sin distinción ni preferencia, ¿por qué no debemos amar a todos? ¿Podemos concebir un plan o política superior al propósito divino? Manifiestamente, no. Por tanto, debemos esforzarnos en hacer la voluntad del glorioso Señor y emular su política de amor hacia toda la humanidad. La sabiduría y política de Dios son la realidad y la verdad. En tanto, la política humana es contingente y está limitada a nuestro entendimiento finito. La política de Dios es infinita. Debemos emular su ejemplo. Si un alma estuviese doliente y enferma, debemos producir remedios. Si es ignorante, debemos proveerle educación. Si es defectuosa, debemos adiestrarla y perfeccionar lo que le falta. Si es inmadura y subdesarrollada, debemos proveer los medios para que alcance la madurez. Ninguna alma debe ser odiada, ninguna despreciada. Más bien, sus mismísimas imperfecciones deberían demandarnos mayor bondad y tierna compasión. Por tanto, si seguimos el ejemplo del Señor de la divinidad, a toda la humanidad amaremos de corazón, y los medios de la unidad del mundo de la humanidad serán tan evidentes y manifiestos como la luz del sol. Y por nuestro ejemplo, la luz del amor de Dios se encenderá en los hombres. Pues Dios es amor, y todos los fenómenos encuentran su fuente y emanación en esa corriente divina de creación. El amor de Dios eleva todas las cosas creadas. Si no fuera por el amor de Dios, no existiría ningún ser animado. Esto es claro, manifiesta visión y verdad, a menos que un hombre esté velado por supersticiones y sea cautivo de imaginaciones, diferenciando a la humanidad de acuerdo a su propia estimación, amando a algunos y odiando a otros. Tal actitud es de lo más indigna e innoble. Tercero, la religión debe ser el manantial y la fuente del amor en el mundo, pues la religión es la revelación de la voluntad de Dios, cuyo fundamento divino es el amor. Por tanto, si la religión fuese causa de enemistad y odio en vez de amor, su ausencia es preferible a su existencia. Cuarto, la religión debe reconciliarse y estar en armonía con la ciencia y la razón. Si las creencias religiosas de la humanidad son contrarias a la ciencia y opuestas a la razón, no son otra cosa que supersticiones sin autoridad divina, pues el Señor Dios ha dotado al hombre con la facultad de la razón para que mediante su empleo pueda llegar a las verdades de la existencia. La razón es la descubridora de las realidades de las cosas, y lo que está en conflicto con sus conclusiones es producto de la fantasía e imaginación humanas. Quinto, el prejuicio, sea este religioso, racial, nacionalista o político, en su origen o aspecto. El prejuicio es el que destruye los cimientos humanos y se opone a los mandamientos de Dios. Dios ha enviado a sus profetas con el solo propósito de crear amor y unidad en el mundo de los corazones humanos. Todos los libros celestiales son la palabra escrita del amor. Si fueran causa de prejuicio y distanciamiento humano, se han vuelto estériles. Por tanto, el prejuicio religioso está especialmente opuesto a la voluntad y mandamiento de Dios. Los prejuicios raciales y nacionales que separan a la humanidad en grupos y ramas
igualmente tienen una base falsa e injustificable, pues todos los hombres son hijos de Adán y esencialmente son de una sola familia. No debería haber segregación racial o división nacional entre la humanidad. Tales distinciones como francés, alemán, persa, anglosajón son humanas y artificiales. No tienen significado ni reconocimiento en la estimación de Dios. En su opinión, todos son uno, los hijos de una familia, y Dios es equitativamente bondadoso con ellos. La tierra tiene una superficie. Dios no ha dividido esa superficie con fronteras y barreras para separar razas y pueblos. El hombre fijó y estableció estas líneas imaginarias, dando un nombre a cada área restringida y la limitación de una tierra nativa o nacionalidad. Debido a esta división y separación de la humanidad en grupos y ramas, se engendra el prejuicio, el cual se convierte en una fructífera fuente de guerras y lucha. Impelidos por este prejuicio, las razas y naciones se declaran la guerra mutuamente. Se derrama la sangre del inocente y la tierra es desgarrada por la violencia. Por tanto, en este día, Dios decreta que estos prejuicios y diferencias deben dejarse de lado. A todos ordena buscar el beneplácito del Señor de la unidad, seguir su mandamiento y obedecer su voluntad. De esta manera, el mundo de la humanidad se iluminará con la realidad del amor y la reconciliación. El sexto principio. La humanidad necesita las confirmaciones del Espíritu Santo. La verdadera distinción entre la humanidad aparece mediante los dones divinos y la recepción de las intuiciones del Espíritu Santo. Si el hombre no logra recibir los dones celestiales y las bondades espirituales, permanece en el plano y reino del animal, porque la distinción entre el animal y el hombre reside en que el hombre, en su naturaleza, está dotado con la potencialidad de la divinidad, en tanto que el animal está completamente despojado de esa dádiva y logro. Por tanto, si un hombre está privado de los hálitos intuitivos del Espíritu Santo, despojado de los dones divinos, fuera de contacto con el mundo celestial y es negligente con las verdades eternas, aunque en imagen y semejanza sea humano, en realidad es un animal. Y así Cristo declaró: lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Esto significa que si el hombre es cautivo de sentimientos físicos y carece de la vivificación de las emociones espirituales, es tan solo un animal. Pero toda alma con sentimientos espirituales que haya participado de los dones del Espíritu Santo está animada con la vida divina del excelso reino. El alma privada está como muerta. Por tanto, dijo Cristo: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Así como el cuerpo físico del hombre necesita de su fuerza vital, así también el alma humana necesita el ánimo y vivificación que emanan del Espíritu Santo. Sin esta vivificación y sustento, el hombre sería un animal. No, más bien estaría muerto. Séptimo, es evidente la necesidad de educación para toda la humanidad, especialmente los niños deben ser adiestrados y enseñados. Si los padres no pueden costearla
Debido a la falta de medios, el cuerpo político debe hacer la provisión necesaria para su realización. Mediante el espíritu engrandecedor de la educación, desaparecerá el analfabetismo y las desavenencias debidas a la ignorancia se eliminarán. Octavo, la paz universal será establecida entre las naciones del mundo por acuerdo internacional. Hoy, la más grande catástrofe en el mundo de la humanidad es la guerra. Europa es un almacén de explosivos que espera detonar. Todas las naciones europeas están susceptibles y una sola llama incendiaría todo este continente. Los instrumentos de guerra y muerte se han multiplicado e incrementado a un grado inconcebible, y la carga del mantenimiento militar abruma con impuestos las diferentes naciones, más allá de lo tolerable. Ejércitos y armadas devoran los bienes y posesiones del pueblo. El pobre trabajador, los inocentes y los desvalidos son forzados por los impuestos a proveer municiones y armamento para gobiernos resueltos a conquistar territorios y a defenderse contra naciones rivales y poderosas. No existe ordalía mayor y más funesta que la inminencia de guerra para esta humanidad de hoy. Por tanto, la paz internacional es una necesidad crucial. Debe establecerse una corte de justicia arbitraria mediante la cual han de ser zanjadas las disputas internacionales. A través de este medio, toda posibilidad de discordia y guerra entre las naciones será evitada. Noveno, debe haber igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Las mujeres deben recibir un privilegio igual en la educación. Ello les permitirá capacitarse y progresar en todos los niveles laborales y en distintos emprendimientos, pues el mundo de la humanidad posee dos alas, hombre y mujer. Si un ala permanece incapacitada y defectuosa, restringirá el poder de la otra y el vuelo pleno será imposible. Por tanto, la integridad y perfección del mundo humano dependen del desarrollo equilibrado de estas dos alas. Décimo, deberá haber una igualdad de derechos y prerrogativas para toda la humanidad. Undécimo, debe seleccionarse un idioma como medio internacional del lenguaje y comunicación. A través de este medio se disminuirán los malos entendidos, se establecerá el compañerismo y la unidad será asegurada. Estos son algunos de los principios proclamados por Baha'u'lláh. Él ha provisto el remedio para las dolencias que ahora afligen al mundo humano. Resuelve los difíciles problemas del bienestar individual, social, nacional y universal, y echa los cimientos de la realidad divina sobre las cuales han de basarse las civilizaciones, tanto material y espiritual, a través de los siglos por venir. Es mi esperanza que estas venerables naciones se conviertan en factores prominentes del establecimiento de la paz internacional y de la unidad del mundo de la humanidad, que puedan echar los cimientos de la igualdad y la hermandad espiritual entre los hombres, que puedan manifestar las más excelsas virtudes del mundo humano, reverencien las divinas luces de los profetas de Dios y establezcan la realidad de la unidad hoy día tan necesaria en los asuntos de las naciones. Ruego para que las naciones del este y del oeste lleguen a ser un solo rebaño bajo el cuidado y la guía del pastor divino. Verdaderamente este es el don de Dios y el más grande honor del hombre. Esta es la gloria de la humanidad. Este es el beneplácito de Dios. Pido esto
a Dios con corazón contrito. Pues estimados oyentes, esta es la charla que dio Abdul Baha 5 de septiembre en 1912 en Montreal, Canadá. Como ven, no hemos avanzado mucho en estos 100 y pico de años, no hemos avanzado mucho desde que Jesucristo habló del amor. A ver si somos capaces de entender las diferentes formas de poner en práctica, que no sea una teoría, que no sea un concepto abstracto, lo que es amar a la humanidad. Aquí en los principios que hemos leído, que no están muy desarrollados, pero que ya tenemos una idea de qué es lo que necesitamos hacer y cómo debemos comportarnos, ¿no? Y cómo debemos comportarnos hacia los otros y entre nosotros, entre los pueblos, entre las naciones. En fin, no me quiero extender más, pero bueno, ya me despido de ustedes, como siempre, deseándoles que sean felices y que hagan felices a los demás, porque ¿saben qué? Esto sube el sistema inmunitario, lo pone a tope. La alegría nos da alas y esto es lo que necesitamos, vivir con alegría. Es verdad que hay cosas que son duras de llevar y que nos pueden producir momentos de tristeza, pero que no dejemos que eso se apodere de nosotros. Seamos felices, como siempre decía Abdul Baha. Un saludo a todos, que estén muy bien y hasta la próxima. Iluminar toda la tierra, que puede iluminar toda la tierra, que puede iluminar toda la tierra, que puede iluminar toda la tierra, tan potente es la luz.